con la iglesia Casa Pan de Vida de nuestro amado pastor Gocho y la pastora Xiomara. Le damos la más cordial bienvenida a la iglesia Casa Pan de Vida, y que este estudio bíblico, el capítulo 3, festejando la liberación. La Pascua significa liberación. Cuando Moisés libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Y entonces hoy comenzamos el capítulo 3. Yo envié 2 estudios bíblicos en WhatsApp porque estaba reestudiando el capítulo 2 y yo decía, pero es que ya esto lo discutí. Y yo chequeé mis apuntes, y cuando chequeo dónde me quedé, investigué que era el capítulo 3. Llamé a Wanda, la escriba de la iglesia, y entonces ella en sus anotaciones me dijo: no, pastor, estamos ya en el capítulo 3, cuando estamos hablando de los mandamientos, etcétera. Pero yo quiero como se nos quedó ese viernes, ese lapso, pues por lo de la celebración de los padres, y cabe resaltar que el domingo hay otra celebración. ¿Quién cumple año en julio? Muchas felicidades a que cumpla año en julio, ¿verdad? Mayda, ¿verdad? Yo estamos en junio, En junio. Pero alguien cumple en junio, ¿verdad? Amén. Luis. Yo cumplí en junio. Profeta, ¿quién? Yo cumplí en junio. En junio. Ahora Porque que tiene que venir el domingo. pero tiene que venir este domingo. Para celebrarlo, Amén. porque Para se celebra el fin de mes. Amén. Lo vamos a celebrar. Amén. A las 3. A las 3 de la tarde, con el favor de Dios. Vamos a hablar hoy de la celebración, el festejo de la Pascua. Y habíamos hablado que la Pascua es cuando Dios le manda a Moisés a matar un cordero perfecto para... esa es la última plaga, la plaga número 10, que Dios envía a Faraón, que es la muerte del primogénito de todos los egipcios. Y esa es la última plaga, la cual Faraón tuvo que dejar ir al pueblo. Esa canción, galera, el Faraón dejó ir al pueblo. No ir al pueblo. Dios va elegido por el desierto. Faraón dejó ir al pueblo. Dios va elegido por el desierto. Ya lo dejo. Él iba delante de Él iba delante de ellos. por el día contra la nube. Esa misma. Pero bendito, es como si me dieran el plato de comida, pues no está bien. Pero se acuerdan de eso, ¿verdad? Amén. Y hay un dato bien importante. Hay películas que ponen que Faraón no cayó dentro de las aguas. Hay teólogos que afirman que sí, otros dicen que no. Pero yo me afirmo con la parte que dice que sí, Faraón se hundió dentro de las aguas con su ejército. Pero eso ni quita ni añade salvación, simplemente conocimiento. Amén. Así que, ¿y quién fue lo que hizo que ese mar se abriera? ¿La vara de Moisés? Amén. Eso fue un instrumento. Quien hizo que se abriera ese mar rojo fue el soplo de Dios. Acuérdense que Dios siempre va al frente suyo, abriendo camino. Y entonces ese soplo de Dios abrió. Ellos pasaron en seco. En la película lo ponen que terminan enchufados al otro lado del mar rojo. No, pasaron en seco y las paredes se congelaron. El agua se congeló en paredes. Y ahí el pueblo de Israel pasó en seco. Y yo estoy buscando dónde venden las sandalias que ellos usaron, porque la Biblia dice que no se desgastaron. Y ya me he gastado como 2 pares de sandalias. Vamos para acá, vamos para encima. Capítulo 3, Pesach, festejando la liberación
del pueblo de Israel. Acuérdense que José los lleva a Egipto, entran 70, salen más de 600,000 personas cuando Moisés los libera. Amén. ¿Estamos bien por ahí? José lleva a su familia a causa del hambre que había, y ahí es donde se cumple la profecía de lo que Dios le dijo a Abraham: van a estar cautivos más de 400 años. Un pueblo, mi pueblo, tu descendencia, la descendencia tuya de Abraham, la descendencia de Isaac, va a estar metida en una tierra más de 400 años, cautivos. Y Dios escuchó la voz de ellos y entonces envía a Moisés a libertad. ¿Por qué ellos cayeron cautivos? Porque cuando estaba José ganaba el favor y la bendición de Faraón. Pero ya cuando ese Faraón muere, entra otro Faraón, que es el que pone cautivo, fue poniendo cautivo al pueblo de Israel. En esas 4 décadas son 100 años, ¿verdad? Décadas son 10. Son 10. Pues cada siglo, Faraón se cambiaba. Desde José pasaron 400 años a Moisés. Y cada faraón que estaba se endurecía más su corazón contra el pueblo de Israel, que eran los hebreos. Era el pueblo de Israel. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Pues vamos para acá. Dice: guardaréis esto, la Pascua, por estatuto perpetuo, vosotros y para vuestros hijos para siempre. Es el mandato que Dios le está dando a Moisés. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este vuestro rito? Vosotros le van a responder: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las cosas de la casa de Israel, de la casa de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró a nuestra casa. Eso está en Éxodo 12, 24, 26 y 27. Amén. Aquí esto es un mandato que Dios le está dando a Moisés para que esa historia se corra perpetuamente en la crianza de los hijos de Israel. O sea, que tengan ese conocimiento. Más adelante nosotros hemos visto que la celebración de la Pascua viene siendo el cumplimiento de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante para adelantar. Dios declaró que la Pascua debía ser celebrada por toda la eternidad. Empezó con el pueblo de Israel. ¿Por qué por la eternidad? Porque cuando llega la gracia, que es Cristo, que es el cumplimiento de la Pascua, que es la cena, el sacrificio del Cordero, ahí se hace perpetuamente, que es lo que le llaman la cena del Señor. Recuerden que el mandato de Dios fue decirle a Moisés: coge un cordero, mátalo y pinta los 3 dinteles de la puerta. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué van a hacer con ese cordero? Lo van a comer asado y lo van a repartir entre toda la gente, aquellos que no tengan cordero. ¿Verdad que sí? Estamos bien hasta ahora. Entonces, ¿qué sucede? Más adelante, en la Pascua, cuando llega la Pascua, Jesús va con sus discípulos al aposento, y entonces ahí él celebra la cena. Y él dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, es ofrecido. Haced esto en memoria de mí todas las veces que bebieres y comieres, anunciaréis mi muerte. Aquella Pascua anunciaba la muerte de un cordero, librando al pueblo de Israel de la muerte de su primogénito. ¿Entendieron? Pastor, mucha información, lo sé.
sea, cuando yo digo que es eternamente, a lo que quiero llevar es que a través de Jesucristo, el cumplimiento de aquella Pascua, del antiguo pacto, ahora es eternamente en la persona de Cristo. Cuando Él entrega su cuerpo por nosotros, por el pecado, y derrama su sangre sobre nosotros, que nos limpia del pecado. Amén. Después lo elaboramos. Ok, ¿dónde nos habíamos quedado? Dios declaró que la Pascua debía ser celebrada por toda la eternidad. Históricamente la Pascua se celebra la liberación divina de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto, donde había sido hechos esclavos de los egipcios. El entendimiento espiritual que Dios nos quiere enseñar con ello es: Egipto representa el mundo y el sistema del mundo. Su gobernante Faraón es un tipo de Satanás. Asimismo, el pecado es la esclavitud a la que el pueblo está sometido cuando viene de acuerdo al sistema del mundo. Amén. Esta es la parte donde se ve Egipto, lo que representa. Pero yo voy a hacer una nota aclaratoria. No podemos llamar tanto que Egipto representa, en esa parte representa al mundo, pero en Egipto, cuando Herodes quería matar, mandó a matar todos los niños de 2 años, Jesucristo fue a Egipto. Cuando Moisés, Faraón, mandó a matar a los niños, ¿fue a dónde? A Egipto. Moisés se crió y fue uno de los grandes de Egipto, pero terminó siendo esclavo. Egipto es un término de proceso donde Dios lo utilizó para cuidar a su hijo de la muerte de los niños menores de 2 años, como la hubo también con Faraón. ¿Están entendiendo? De Moisés llamé a mi hijo, de Moisés llamé a mi hijo, porque Dios le revela a José en sueños: vete a Egipto, porque el cabezón te quiere matar a todos los niños menores de 2 años. Pero el Faraón también lo hizo, y por eso fue que Moisés es típico, es una analogía de Jesucristo. Moisés fue a Egipto y fue un libertador. Cristo fue a Egipto y fue un libertador. Y fíjate que fueron en las mismas circunstancias. Moisés porque estaban matando a los niños, y Cristo porque estaban matando a los niños. En épocas diferentes. ¿Están entendiendo la similitud? Faraón mandó a matar a los niños de 2 años, y Herodes mandó a matar a los niños también. La similitud de Egipto llamaron a Moisés para libertar al pueblo de Israel, y de Egipto Dios manda a sacar a Jesucristo para Judá, para libertarnos a nosotros. Amén. Eso es lo que se le llama analogía, similitud. Y aquí estamos viendo por qué la parte de que se dice que esa Pascua se tiene que celebrar eternamente, porque se celebró allá como mandato y acá se celebra como el sacrificio de Cristo. Dime, David, rapidito. En un día que usted está hablando sobre la muerte de los niños de 2 años, pues ahí yo entiendo también que Moisés fue a matar a los niños de 2 años, porque Moisés iba a ser el libertador del pueblo de Egipto. Y Dios lo mandó. Jesús iba a ser el libertador del mundo por los pecados. ¿Ves? Que hay una teoría con ese factor de libertad. Del libertador. Grandes personajes que van a libertar, por eso los que querían matar a ver si podían matar a ese niño.
encuernaron enojaron al patriarca, al gobernante, y el gobernante le dio celo de Jesucristo y dijo, voy a mandar a matar. ¿Verdad que sí? Allá fue porque el faraón vio que el pueblo estaba creciendo y las mujeres no parecían solas, parían con los muchachos, o sea, con hombres. Pues ¿qué hizo faraón? Inteligentemente, según él, pues manda a matar a los niños, que son los que procrean a las mujeres, a los bebés cuando crezcan. Y entonces ese celo infernal de faraón pues dio pie para que mandaran a matar a todos los niños de los hebreos. Y ahí salvaron a Moisés. Dios salvó a Moisés. Amén. Y para que te duela más a Faraón, para que le duela más a Faraón, quien se lo crió a Moisés fue la hija. Y la hija manda a buscar a la madre de Moisés. Qué bueno, fíjense que toma Satanás, toma en la cara. Históricamente los hijos de Israel fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Luego de poner la sangre del cordero en las puertas de sus casas, el sentido espiritual de este es el cuadro del Mesías, Yeshua, y como aquellos que creen en él son libertados de la esclavitud del pecado y el control de sus vidas por parte de Satanás. Jesús, Yeshua, el Cordero de Dios, como dice Juan 1:29, Yeshua es también nuestra Pascua. ¿Qué les dije? Que Jesús es nuestra Pascua. Lo mismo que pasó con aquel Cordero en el antiguo pacto, ahora pasa con el nuevo pacto con Jesucristo. Amén. Jesucristo es la Pascua. Es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5:7. Aquellos que siguen a Jesús conforman la casa de Dios. En Primera de Pedro 2:5. Las puertas son los corazones. Fíjate, son nuestros corazones. Las puertas son nuestros corazones. Solamente al poner nuestra fe, nuestra emuná en la sangre derramada por Jesús, es nuestra Pascua. Les voy a explicar por qué habla del corazón. Nuestra Pascua, podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Esto se debe a que la sangre de Jesús nos redime del pecado. Y ahí está Levítico, Efesios, Colosenses y Primera de Pedro. Eso yo se lo pasé a ustedes. Durante la Pascua, la cabeza de cada hogar debía tomar un cordero de un año, el 10º día del primer mes Nisan, y apartarlo hasta el día 14 de ese mismo mes. Eso está en Éxodo. En la tarde del día 14, exactamente a las 3 de la tarde, el cordero debía de ser sacrificado, pero un cordero perfecto. Entonces, la sangre de ese cordero debía ser rociada en el dintel y en los potes. Dintel en la pared de arriba y en los potes de cada lado de la casa de cada hogar. El cordero debía entonces ser asado. Y entonces se utilizaron hierbas amargas y con pan sin levadura, y todos los miembros de la familia debían que comer. Dios había ordenado al pueblo que comiera el cordero con prisa y que debían hacerlos vestidos y preparados para dejar a Egipto a la medianoche. Esto sería en el día 15 de Nisan. Entonces, yo quiero explicarle algo. ¿Por qué habla de que la sangre de Cristo limpia nuestros corazones? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla La boca. amén. Que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale. Amén. Amén. Así
bien? Amén. Entonces, ¿qué dice? En el corazón usted guarda los más profundos sentimientos. En el corazón hay cosas guardadas. En el corazón usted ama, en el corazón usted odia. Porque los pensamientos vienen aquí, pero se guardan acá. Hemos hablado de esa sanidad interior, el arrepentimiento, etcétera. ¿Qué sucede con eso? La sangre de Cristo lo que limpia acá espiritualmente en nuestro corazón, donde está todo guardado. Amén. El que guarda mi palabra, ¿dónde la guarda? En el corazón. Y el corazón es bien importante. Un corazón limpio busca a Jehová. ¿Se acuerdan de ese himnólogo que dice limpio? Un corazón. ¿Se acuerdan de ese himno del himnólogo? O sea, en el corazón se guardan tantas y tantas cosas. Un pasado, un presente. Porque dice en el mundo, este personaje tiene el corazón de piedra. Ajá. O sea, y por eso Dios habla de eso. Entonces, la sangre de Cristo, que es la que nos limpia, por eso es que se busca un cordero de un año, se manda se degolla, se pinta el tintel y en los dos postes. Eso es típico de Jesucristo. La cruz del medio es el tintel y la de los ladrones son la del poste. Ese cordero inmolado se derrama su sangre por nuestro pecado. Y en la Pascua, en la cena, ya estamos viendo lo que Dios estableció a través de Jesucristo, cuando antes de él él ser arrestado, él comparte con sus discípulos la Pascua, la Santa Cena. Amén. Y ahí lo que hemos hablado, que él le dice a sus discípulos lo que significa el pan y lo que significa salud. Por eso es que dice que es perpetuamente, que tenemos que tomar la cena. Hay lamentablemente iglesias pues que y lo celebran a regañamiento. Lamentablemente tengo que hablarlo así. Cada vez que tomamos la cena anunciamos la muerte, la resurrección y la libertad de nuestro pasado. A medianoche de esa terrible noche en Egipto, el ángel de la muerte pasó sobre la tierra. Todo hogar que no había sido marcado con la sangre en sus puertas sufrió el juicio de Dios. O sea, hubo egipcios que se aferraron a los hebreos y sus primogénitos no vieron muerte. Y también cruzaron el Mar Rojo con los hebreos. Entonces dice, todo el que no había marcado con sangre en su fuerza sufrió el juicio de Dios. La palabra hebrea, Pascua, esa que significa pasar sobre. Esta palabra se refiere a dos cosas. La primera, nos habla acerca de pasar del juicio de la muerte y el pecado hacia la vida en Jesús. Esa es la primera. Usted y yo en la sangre de Cristo no vamos a ver muerte. El segundo nos habla acerca de permitir por fe que la sangre de Yeshua pase, cubra nuestra vida y nos proteja providencialmente del enemigo. Fíjense en la repercusión que eso tiene. Nos limpia del pecado, nos limpia del pasado, y esa sangre impide que el enemigo quiera destruir. Para los que dicen un cristiano puede ser poseído por el demonio,
no atormentados, porque mira que fastidia mi chavo en cantidad. Y utiliza lo que sea para perjudicar. Esas son las malicias. Amén. Pero un cristiano no puede. Un cristiano, estoy hablando de un cristiano, porque es templo del Espíritu Santo y donde está el Espíritu Santo, diablo no cabe. Amén. 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 Por eso, cuando se convierten y no se arrepienten, entonces pasa lo que la Biblia dice, que salen los demonios cuando se convierten. Cuando hay un arrepentimiento, cuando se convierten en lagrimeo, hay un poco de Dios, pero no hay una reestructuración. Pero los demonios se van. Pero como se convirtió y no se arrepintió, viene el pasado al presente. El enemigo ya está viendo la casa limpia. Ese cuerpo está limpio. Y entonces busca otros demonios peores de los que salieron y habitan en ese cuerpo. La importancia de arrepentirse. Recuerden que cuando te conviertes sin arrepentimiento es un estado emocional. Cuando la gente liberta que hay demonios brincando y haciendo culebras y manifestaciones, amén. Pero ahora tiene que declarar que la sangre de Cristo lo liberte. Ya lo libertó, ¿verdad que sí? Amén. Pero hacerle hincapié a la persona, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Pero si la persona que es la que echa fuera demonio no trabaja con esa persona que es demoniada, no hay arrepentimiento, créanme que el enemigo va a estar dando vueltas. No hubo un arrepentimiento, o sea que el pasado está presente, no hubo un arrepentimiento y le está dando vueltas. A la primera que le tire, él cae, porque no se arrepintió, tiene su pasado en el presente. ¿Y qué va a hacer? Va a volver al pasado, a vivir el pasado, le va a gustar su pasado, y ahí el enemigo viene entrando y su estado actual va a ser peor que el que tenía antes. Amén. ¿Están entendiendo? Por eso cuando se manifiesta la liberación, también tenemos que trabajar con la persona para que llegue al arrepentimiento y exprese a Dios: te recibo como mi único y exclusivo Salvador. Te entrego mi pasado para que tú cambies mi mente, transformes mi corazón. Si eso no se hace, va a seguir acá, después seguimos eso de sanidad interior. Amén. Y esta es la sanidad del alma, la sanidad del espíritu. Dice los mandamientos divinos para la Pascua. ¿Quién es? Por favor, uno a la vez. No puede ser todo el mundo porque pues ellos no van a entender. ¿Quién quiere leer? Los mandamientos divinos para la Pascua. El pastor está muy abajo. Está muy abajo, ¿no? Está arriba. El 1 no dice nada. El 2. La Pascua seguía al principio de los meses. ¿De? Eso es en enero. Ajá. El entendimiento espiritual. Nisan. Era el primer mes del calendario religioso. Cuando recibimos a Yeshua en nuestras vidas, establecemos el inicio de una relación, de un nuevo pacto. Aquí estamos hablando ahora ya no del antiguo pacto, estamos hablando de un nuevo Pacto con Dios. ¿Se acuerdan que desciframos el calendario judío y el calendario humano, que son diferentes, que es el nacimiento espiritual de cuando nos entregamos y recibimos al Señor como nuestro único
Salvador. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Sigue. La Pascua es la primera de las fiestas. Asimismo, el arrepentirnos de nuestros pecados. ¿El qué? Espérate, esa parte yo no le dice convertirnos de nuestro pecado. Dice, la Pascua es la primera de las fiestas. Asimismo, el arrepentirnos de nuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Sigue. Y creer en la sangre derramada por Yeshua. Estamos dando el primer paso de nuestro caminar con Dios. Están viendo lo importante de usted arrepentir. Si alguno está en Cristo, es nueva. Criatura es. Las cosas viejas, Pasada. todas son hechas. Nueva. Porque Dios no trabaja con cosas viejas en un presente. Pero el ser humano vive el pasado en el presente. ¿Por qué? Porque no le entregaste tu pasado a Dios. Sanidad interior. Amén, sigue. El cordero debía, El el cordero cordero debía ser apartado durante 4 días. ¿Por qué? Porque tenía que tener una limpieza y una comida diferente para el propósito del sacrificio. Amén. La alimentación de aquel cordero tenía que ser diferente a la de los demás corderos. Y tenía que ser de un año. Sí. Cumplimiento mesiánico. Dios dijo al pueblo de Israel que tomara un cordero el 10º día de Nisan y que lo apartaran hasta el día 14. Yes. Yeshua cumplió con estos 4 días de preparación durante la semana de la Pascua. Recuerda que Yeshua es el Cordero de Dios. Yes. Él entró en Jerusalén y fue al templo, el cual es la casa de Dios, y estuvo delante de todos durante 4 días, del 10 al 14 de Nisan. Eso es del Mateo, lo puede buscar. Amén. Escatológicamente, los 4 días en los cuales el Cordero debía ser apartado constituyen una señal profética de la esperanza que tenía el pueblo que el Mesías llegara en el año 4000 después de la creación de Adán, como parte del plan divino de redención de 7000 años, para hacer que el hombre y la naturaleza regresen al estado natural que disfrutaban en el alter. Fíjense en lo que significa Cristo. Jerusalén, cuando David conquista Jerusalén, fue porque Dios le manda. ¿Tú has leído ya por ese capítulo donde David conquista en la serie a Jerusalén? ¿O todavía? A Jerusalén. Que ellos pasan una cueva que son como unas alcantarillas grandes para entonces conquistar la tierra de Jerusalén. Ahí es que toma todo el significado de la vida de Cristo, está en Jerusalén. Toda la vida de Cristo está en Jerusalén. Por eso a Jerusalén puede tirar 20.000 misiles y tiene una capa divina que no permite que dañe nada. Y en la serie que yo le dije a Negrito que chequeara, está eso, la conquista de David por Jerusalén, porque Jerusalén fue sitiada por los babilonios. 7.000 años ha profetizado. Estos 4 días profetizan cómo el Mesías, Yeshua, estuvo escondido del mundo y no vino a la tierra sino hasta 4 días o 4.000 años después de la creación de Adán. En términos proféticos, un día son 1000 años, basado en lo que está escrito en el Salmo 94. Ustedes lo busquen en el Salmo 94 y en Segunda de Pedro 3:8. Relacionado lo que dice el Salmo 94, a cada día de la creación, Dios determinó, que cada día de la creación representa proféticamente 1000 años, y el proceso completo de la redención tomará 7000 años.
contado desde el momento en que el hombre pecó en el jardín del Edén. Ok, déjame. Un día para Dios representa 1000 Años. Para nosotros, Cristo murió hace más de 2000 años. Quiero que entiendan esto, es bien importante que lo comprendan. Para Dios 1000 años es un. Por eso dice que el hombre es como la hierba o la flor del campo, que hoy es y mañana y al atardecer muere, ¿verdad que sí? Lo dice la Biblia. O sea, si para Dios 1000 años representa un día, cuando vamos a la creación de la reorganización de lo que el mediocre de Satanás desorganizó en Génesis 2, verso 2 en adelante, que la tierra estaba desolada y vacía, desordenada, y Dios comienza a ordenar y a poner todo en orden. ¿A qué significa eso? Y Él se tardó 7 días. Pero cuando lo vemos en el plano de nosotros, Él se tardó 7000 años. Lo que pasa es que en la eternidad no hay tiempo, no hay espacio. Eso lo vio David. Búscame el Salmo 94 y búscame segunda de Pedro 3:8. Vamos, esa Biblia cibernética. Salmo 3, Salmo 94. Aquí está el Salmo 94. Okay. ¿Qué dice el Salmo 94? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Un día, 1000 años. ¿Y quién me consiguió segunda de Pedro? ¿Qué más? ¿Segunda de qué? 3:8. Aquí está. Dice, finalmente, sal de todos no, espérate. Estoy en primera. Me dijiste que era segunda. Segunda de Pedro. Acuérdense que estamos hablando, ¿tú lo tienes? No, que me gustó la versión 94 Pues dámela. de la que es Habéis y Estéis. Ajá. Dice, para ti 1000 años son como un día pasajero, Ajá. tan breves como unas horas en la noche. ¿Viste qué interesante? Segunda de Pedro 3 que era. Segunda de Pedro 3:8. Óigame, y estoy trayendo lo que dijo David. Lo que dijo David en su Salmo 94. Y ahora vamos a establecer lo que dice Pedro, que es en la gracia, que es Jesucristo, el nuevo pacto. ¿Verdad que les he dicho 500,000, 10 millones, 800,000 millones de veces que el cumplimiento del antiguo pacto es en Jesús, en la persona de Cristo, en el nuevo pacto? El antiguo pacto fue con el pueblo de Israel y el nuevo pacto es con la iglesia. Y ese nuevo pacto incluye también al pueblo de Israel. Ajá. ¿Quién? Dímelo. Segunda de Pedro me diste 3:8, ¿verdad? Sí. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entendimos. O sea, van 2 días de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando dice que el efecto de la sangre del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario está vigente, que cuando usted se corta, no le sigue botando sangre. Cuando es a profundidad, ¿verdad que tarda en curarse? Pues a los 2 días de Cristo haber muerto, que significan los 2000 años para nosotros, pero para Dios son 2 días. Por eso esa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario tiene efecto en nuestras vidas. Porque para mi Dios fueron 2 días, para mi Cristo fueron 2 días, para el Espíritu Santo fueron 2 días, pero para ti y para mí fueron 2000 años. Amén. Amén. Estamos hablando el mundo de nosotros y el mundo espiritual, que es diferente. Amén. Amén.
El cordero no debía tener. defecto. ¿Quién es el que descubre que Cristo es el cordero? Juan el Bautista. He aquí el cordero inmolado. El que viene detrás de mí, que yo no soy digno de desatar el calzado de su pie, porque Cristo es el cordero. ¿Dónde nace un cordero? No en una casa. ¿Dónde lo fueron a ver los magos? A casa. ¿Pero dónde fueron a verlo los pastores? Al pesebre. Los connotaciones diferentes. Y todavía hay pastores que no han llegado al pesebre y por eso lastiman las ovejas de mi Dios. Lo digo con mucho amor y respeto. Eso está, hay que patentizarlo. Cuando yo llegue al pesebre como pastor y me postre ante mi Redentor, yo voy a sentir el mismo amor que él sintió por sus ovejas. Amén. Y los pastores no fueron solos, fueron con sus ovejas al pesebre. Esto me lo da Dios ahora. Todavía en este tiempo los pastores tenemos que volvernos al pesebre. Gloria a Dios. Pastores, tenemos que darle el valor que Dios le dio y Cristo le dio a las ovejas. Gracias. Tenemos que irnos delante del pesebre como pastores con nuestras ovejas. Siento la presencia de Jehová. Tenemos que llevar la iglesia al pesebre. Tenemos que llevar el rebaño al pesebre. Por eso muchos no pueden cumplir con la número 100 porque están conformes con 99. Porque todavía no han ido al pesebre. Aquellos fueron por las 100. Pero hay pastores que todavía no han ido al pesebre con sus 100 ovejas a presentarlas al Cristo de la gloria. A eso es lo que me lleva el Espíritu Santo. ¿A quién se le reveló primero el nacimiento del Mesías? A los pastores a través de ángeles y una estrella que los guió donde estaba el niño. Tenemos que como pastores llevar a nuestras ovejas todos los días hacia el pesebre donde entra nuestro Redentor. Y si Cristo no ha nacido en ese pesebre, vamos para acá por el cumplimiento mesiánico. ¿Quién me lee? ¿Quién me lee? Ya te veo, Maida. ¿Ah? Yeshua es el Cordero de Dios, sin mancha ni contaminación. Durante la semana de la crucifixión, Yeshua fue examinado y puesto a prueba por muchos, cumpliendo así con las escrituras. Entre los que examinaron están el sumo sacerdote y los ancianos, Pilato, Herodes, Anás el sumo sacerdote, Caifás el sumo sacerdote, Judá, el centurión, el ladrón arrepentido. Cuando examinamos a Yeshua, nosotros también debemos darnos cuenta que Él no tiene mancha ni contaminación. El cordero era de un año. ¿Por qué hace ese nombramiento? Hace mención de todo esto, el cumplimiento mesiánico a través del Cordero. Porque el Cordero debía haber sido examinado y fue examinado por el sumo sacerdote, por fariseos, por escribas.
para probar que ese cordero inmolado estaba libre de pecado y ready, listo para ser sacrificado por usted y por mí. Amén. Amén. Sigue el entendimiento. Este va a ser más duro. Agárrense de la silla, por favor. No sé que vayan a caer. Yes. Entendimiento espiritual. Dios siempre reconoce la diferencia entre los creyentes y el mundo. Esto puede verse en los ejemplos que siguen. El primogénito de todo hombre y bestia debía ser apartado y entregado a Dios. A lo largo de toda la Biblia encontramos el tema del primogénito. Caín terminó cediendo paso a Abel. Ismael a Isaac, Esaú a Jacob y Egipto a Israel. Vamos, Espiritualmente, devuélveme eso de nuevo, espérate. Vámonos de nuevo. Yo quiero que ustedes entiendan esto. La primogenitura se excede, por eso Dios le dice a Isaac y se lo renombra a Jacob que los mayores van a servir. ¿O acaso cuando José está en Egipto, que es gobernador, quién se postró a los pies de José? Su hermano. Y no le había dicho Dios en sueño que José iba a tener los manojos de pasto y eso, se iban a postrar sus hermanos delante de él. Sí. Por eso los muchos llamados y serán los pocos los escogidos. Sigue. Dios siempre, esto es bien importante que usted lo entienda. Perdóname, vuelve a leerlo de nuevo. Disculpa. Dios siempre reconoce la diferencia entre creyentes y el mundo. Principio, creyentes y el mundo. El mundo lo ve de esta forma. Y Dios a través del creyente lo ve de otra manera. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Sí. Esto puede verse en los siguientes ejemplos. El primogénito de todo hombre y bestia debía ser apartado y entregado a Dios. El primogénito. A lo largo de toda la Biblia encontramos el tema del primogénito. Caín terminó cediendo paso a Abel. Ismael a Isaac. Esaú a Jacob y Egipto a Israel. Acuérdense que Abel mató o Caín mató a Abel. ¿Cómo fue? Ahí mató. Caín mató a Abel, ¿verdad que sí? Caín mató y entonces le excedió el paso a su hermano por su muerte. Y ahí Ismael, que es el hijo de de la esclava entre Abraham, la esclava, que para darle la mano a Dios, Sara le dice: acuéstate con la esclava, pues para que tengas un hijo. Ismael fue bendición también y tuvo descendencia, y está en la Biblia. Fue bendecido también, los ismaelitas, los árabes, toda esa gente por ahí para allá. Entonces, pero el de la promesa, Isaac. era Ismael, era Isaac. El de Saúl, ¿quién era? Jacob. Y Jacob era tramposo. Jacob era tramposo y después se dio con su tío Labán, que fue más tramposo que él. Le dio a Lea, que era semilinda, y él quería la otra, que esa era la que le dio los dos hijos preciosos, ¿verdad que sí? Raquel y Lea, ¿verdad que sí? Una era un chiquito difícil de mirar, y la otra era la que estaba, y le dieron a él. Y entonces Egipto e Israel sigue. Espiritualmente Dios nos dio Estos ejemplos para enseñarnos que todo primogénito nacido de la carne, lo que es natural, debe cederle paso al primogénito nacido del espíritu. Espérate, aquí lo importante no es lo que nace primero de la carne, sino lo que nace primero.
Y Dios trabaja con nuestro espíritu. ¿Esto aparte lo entendieron? Yo creo que no, ¿verdad, Mayra? No lo entendieron. Sigue. En este proceso Dios hace una distinción entre el primer nacimiento natural y el segundo nacimiento espiritual. Con el primer nacimiento nacemos pecadores, pero con el segundo nacimiento nos convertimos en reyes. Apunten eso. Apúntenlo. Usted cuando sale del vientre de mami, nace con pecado. Mira, ya me están poniendo. Pero cuando usted se entrega a Cristo, ese es el nacimiento espiritual. ¿Se acuerdan aquel calendario? Enero, febrero, marzo, ¿verdad que sí? Pero cuando yo me entrego a Cristo, si fue en abril, pues abril es mi primer mes de mi vida espiritual, porque fue cuando yo le entrego mi vida a Cristo. Amén. Este es el nacimiento natural y el nacimiento Espiritual. Esto es poderoso, ¿verdad que sí? La audiencia ganará si se cae en un video, ya yo se lo dije. Sigue, Mayra. Yeshua era el primogénito de María en cuanto a lo natural y el primogénito de Dios en cuanto a lo espiritual. ¿Entendieron eso? Cristo fue el primogénito de María en lo natural, en lo terrenal. Pero en lo espiritual es el primogénito De Dios. Gracias, Mayra, sigue. Es macho. Entendimiento espiritual. Por el pecado de un hombre vino el pecado al mundo. Dado que Adán, el primer hombre, pecó, así Yeshua, un hombre debe morir para expiar este pecado. Era un cordero para cada familia. Entendimiento espiritual. La intención de Dios era que todos, cada uno de los hogares, experimentaran la salvación. Era un cordero por familia. Al creer en el Mesías Yeshua llegamos a incorporarnos a la familia de la fe. La salvación de una familia es posible para que todos aquellos que creen en el Mesías Yeshua, el Cordero de Dios. ¿Se están dando cuenta de esto? La Biblia usted la lee literalmente, pero tiene una connotación espiritual que es la que transforma nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir. Amén. Manda lluvia, Señor, para que todavía no nos vayamos. Sí, el cumplimiento mesiánico, ya mismo Ayer terminó. pero la canción no dice manda fuego. Manda fuego. Ah, está bien, fuego, lluvia. Él la cambió la canción. Esa es la de según San Pastor Neco. Sí. A lo largo, está bueno el estudio, lo dejamos aquí. Va a seguir. ¿Entendieron algo que antes no entendían? Cuando entraron por esa puerta, eso no lo sabían. Ahora que entraron, ya lo saben, ¿verdad que sí? O sea que no pueden El perder. natural es en julio y yo quiero cheesecake. El cheesecake Muy bien. en julio, pues está bien, apúntamelo por ahí. Yo no tengo tu fecha, ¿cuál es? ¿Cuál es tu fecha? Mi cumpleaños 15 de julio. Sigue el cumplimiento mesiánico a lo largo. A lo largo de la Biblia se nos habla del cordero. Primero se nos dice que debe haber un cordero por cada familia, luego un cordero para toda la nación y finalmente un cordero para el mundo entero. Se conoce en hebreo como el Akedah o el Akedah. sacrificio de Isaac. En Génesis, Isaac preguntó dónde está el cordero. El cordero al que se refería Isaac era Yeshua. ¿Se acuerdan esa exposición de cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, que Dios lo hizo para probarlo? Sí. Que él pregunta, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios proveerá el cordero. Aquí está la contestación. ¿Entendieron? ¿Dónde está el cordero?
Y Abraham le dice, Dios proveerá el cordero. Eso es típico, es una analogía de lo que iba a pasar más adelante con Dios y Jesucristo en su sacrificio. Por eso Abraham le dice, Dios va a proveer el cordero. Pero él hablando proféticamente de Jesucristo cuando se fuera a sacrificar en la cruz del Calvario. Yo sé que es profundo, no me miren así, Dios mío. ¡Dios! Pero entendieron más o menos. Cuando Isaac le dice, Padre, aquí el fuego, el cuchillo, la leña tipificaba lo que Cristo iba a llevar más adelante, que era la cruz. Y entonces él le pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, el cordero Dios lo va a proveer. Amén. Pero lo que proveyó fue un carnero. Por eso le dije que el cordero a lo que significa, y siempre se le ha dicho, significa a la persona de Jesús. Dios proveerá, Él proveerá futuro el cordero. ¿Están entendiendo? Amén. Esto es profundo, ¿verdad que sí? No se ahogue. Sí, el cordero de la Pascua. El cordero de la Pascua debía sacrificarse entre las 2 tardes. El día bíblico se cuenta de tarde a tarde, de caída a caída del sol, que es aproximadamente desde las 6 p.m. hasta las 6 p.m. Un día. Ajá. El día se divide en 2 periodos de 12 horas. La tarde se extiende de 6 p.m. a 6 a.m. y la mañana de 6 a.m. a 6 p.m. Cada periodo de 12 horas se divide a su vez en segmentos más pequeños. 6 a.m. a mediodía se considera como la mañana del día. Del mediodía a las 6 p.m. se considera como la tarde del día. La frase entre las tardes se refiere al periodo del día que va desde el mediodía hasta las 6 p.m., que es exactamente las 3 p.m. Esta sería la 9ª hora del día, contando desde las 6 a.m. Cuando a Cristo lo sacrifican, empezó toda la situación de Jesucristo hacia el monte de la calavera a eso del mediodía. Cristo muere después de las 3. Ya a las 6 tenían que sacar el cuerpo de allí porque empezaba la Pascua. Amén. Aquí está una semblanza el día bíblico de 6 p.m. a 6 a.m. y termina en 6 p.m. Que si vamos a ver ahí están las 6, 2, 12 horas. Y en la tarde, ahí eso ya yo se lo paso a ustedes. Entonces, cumplimiento mesiánico. Yeshua Murió a la hora 9ª del día. Esto era exactamente a las 3 p.m. Toda la congregación deberá sacrificarlo. ¿qué? ¿A qué hora yo le dije que él murió? Entendimiento espiritual. Toda persona que haya vivido en el planeta Tierra y haya pecado es culpable de la muerte de Yeshua, ya que él murió por todos los pecadores. Ningún ser humano tenía el poder de quitarle la vida. Por lo tanto, Yeshua entregó su propia vida por nosotros, por propia voluntad. A través de los años se ha acusado equivocadamente a los judíos de haber matado a Yeshua. Como resultado, este pueblo ha sufrido terriblemente durante siglos. Acuérdense, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero quien mataron a Jesús no fueron el pueblo de Israel. Ellos lo rechazaron, pero quien lo recibió a muerte fue el gobierno de Roma. ¿Están entendiendo la diferencia? Son cosas bien diferentes. Siempre dicen, no, que si los judíos, no fueron ellos. Ellos fueron los que en la entrada triunfal hipócritamente, Hosana el que viene en el nombre de David. Pero cuando estaban allí ante los pontífices, dijeron crucifícame. Pero eso no fue un embeleco de que ellos tenían que crucificarlo. No, ya eso estaba preescrito, ya eso estaba profetizado de que muerte Cristo iba a morir.
Amén. Recuerden que Dios sabe el fin desde el principio. Amén. Amén. ¿Estamos bien ahí? Seguimos. ¿Dónde íbamos? Vamos para abajo. Acá. Arriba. Sube. No, pero de las viviendas relevantes, de eso es diciendo perdón a los judíos por la muerte de Yeshua. Ajá. Iríamos cumplimiento mesiánico. Correcto. Toda una congregación estuvo involucrada en la muerte de Yeshua. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan muestran cómo el Sanedrín, los sacerdotes, los romanos y el pueblo de Israel clamaban clamor por la crucifixión de Yeshua y para que su sangre fuera derramada. O sea, que si ese sacrificio profetizado en el antiguo pacto no se hubiese dado, usted y yo, ¿qué hubiera sido de nosotros? Estuviéramos aquí seguramente. O sea, Él entregó como cordero, fue al matadero, Él mismo se entregó al sacrificio y murió por nuestro. O sea que ya usted no vive en pecado, sino vive en gracia y en bendición. Amén. Limpio de pecado. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Por eso ningún pecado puede ser mayor que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Sigue, la sangre debe ser Rociada sobre la puerta. Explicación espiritual. Aquellos que creen en el Mesías constituyen la casa de Dios. El único camino para entrar a la casa de Dios es a través de la sangre derramada del Mesías, Yeshua, quien es la puerta. Deben comerse la carne del cordero. Aplicación espiritual. Todo el cuerpo, como la sangre del cordero, se refieren al cuerpo y a la sangre de Yeshua. Nosotros comemos espiritualmente el cuerpo del cordero. Cuando comemos su cuerpo, hoy representado por el pan, que espiritualmente es la palabra de Dios. Al seguir la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos del corazón, estamos comiendo espiritualmente de su cuerpo. Debe comerse la misma noche. Yeshua fue crucificado, fue afligido y murió el mismo día. Debe comerse con pan sin levadura. La levadura representa el pecado. El pan sin levadura, por ende, significa sin pecado. A los creyentes se les ha instruido a vivir una vida santa, sin levadura ante Dios. Debe comerse con hierbas amargas. Las hierbas amargas representan dos cosas para aquellos que han aceptado al Mesías en sus vidas. En primer lugar, representa la esclavitud y las cargas que experimentamos cuando vivimos en el mundo. Un tipo de Egipto. Antes de que hubiéramos aceptado a Yeshua en nuestras vidas, esta carga de pecado nos fue puesta por Satanás. Cuando nos dejamos llevar por sus mentiras y engaños y entonces pecamos a causa de nuestros deseos pecaminosos. En segundo lugar, las hierbas amargas representan las experiencias amargas que hemos vivido en nuestras vidas antes de haber aceptado a Yeshua y decidido seguirle día a día. Estamos entendiendo toda la connotación de la cena de aquel cordero que se pintaron el tintel y los postes, lo que significa en el nuevo pacto que es Jesucristo. La cruz de Cristo es el tintel, la de acá arriba. La de los postes, este ladrón y este ladrón. ¿Están entendiendo? Amén. Y esa sangre redentora que no permite que usted vea muerte eterna. Pastor, pero como quiera vamos a morir. Sí, no se trata de que moramos, se trata de que vivamos. Amén. Vuelvo al pecado. Amén. Sigue. Para Yeshua, su muerte en el madero fue una experiencia muy amarga, ya que él tuvo que pagar por los pecados del hombre sin él haber cometido ningún pecado. El cordero debe cocinarse en fuego. El fuego simboliza el juicio, la purificación y el refinamiento. Nuestra fe es puesta a juicio y probada por fuego para poder ser refinada y purificada y que quede solamente el oro puro. No debemos ser remojados en agua. El evangelio de Yeshua no debe ser diluido.
La cabeza, las patas y otras partes del cordero deben ser comidos. Entendimiento espiritual. Aquellos que creen en Yeshua deben alimentarse de la forma de pensar de Yeshua. Las patas representan nuestro caminar. ¿Cómo debemos caminar los creyentes en Yeshua? El cordero debe comerse apresuradamente. Los creyentes deben apresurarse a dejar atrás Egipto, las influencias del mundo, y encaminarse con presteza hacia la vida en el Mesías. Debe comerse con los lomos ceñidos. Los lomos ceñidos representan el deseo de servir y obedecer a Dios de todo corazón. Nuestro lomo espiritual es la verdad de la palabra de Dios. Las escrituras donde se menciona el tema de los lomos ceñidos incluyen Primera de Reyes. Los pies deben estar calzados. Los pies calzados representan nuestro caminar en Dios. Algunas escrituras que se refieren a los pies calzados son como Isaías, Nahum y Romanos. Se debe tener una vara en la mano. La vara en la mano representa la autoridad que tiene el creyente en el reino de Dios por el nombre de Yeshua. Las escrituras que hablan acerca de la vara en mano incluyen la siguiente: Génesis, Éxodo, Samuel, etc. Ok. Dice Juan el Bautista, viene uno que yo bautizo en agua. Dice Juan, yo lo voy a bautizar a ustedes en agua, pero el que viene detrás de mí bautizaré en Espíritu Santo Y fuego. Por eso es que el cordero se come asado y no por agua. El Dios le dice, no me lo pases por agua, es asado. ¿Por qué? Porque es el fuego, y el fuego va a purificar esa carne de cordero sacrificada. Y Cristo nos bautiza a nosotros en Espíritu Santo y fuego. El fuego significa nuestra purificación. ¿Están entendiendo? Vamos a ver si ya casi terminamos. Sigue, Víctor. Seguimos. Si seguimos a Yeshua de todo corazón, pasamos de la muerte a la vida y del juicio a la divina protección. Es una rememoración. Ajá. La Pascua es una rememoración, un recordatorio. Hay dos elementos que debemos recordar. Dios se acordó de nosotros. Uno. Nosotros debemos recordarnos de Dios. No se quedó arriba. Sí, de hecho, Dios tiene el libro de memoria. Nosotros debemos recordarnos de Dios. Debe celebrarse a la caída del sol. Esto fue cumplido por Yeshua en su crucifixión. Antes de la caída del sol, ya Cristo tenía que estar sepultado. Es el lugar donde Dios pondrá su nombre. Amén. El lugar donde Dios ha puesto su nombre es Jerusalén. Ven la importancia de Jerusalén, la casa de Dios, la casa de Jesús, donde Cristo hace la limpieza en el templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. ¿Dónde hablan en Malaquías de la limpieza del templo? Jerusalén. Estaban haciendo las cosas como Dios quería. Sigue. Yeshua fue crucificado en Jerusalén. Ajá. No debía quebrarse ninguno de los huesos del cordero. Yes. Cumplimiento mesiánico. No fue quebrado ninguno de los huesos de Yeshua cuando fue crucificado en el madero. Se debía explicar el servicio. Yeshua explicó cada etapa de la celebración cuando celebró el servicio de la Pascua. Que fue la cena del Señor. Ajá, cena. Los egipcios fueron despojados con el éxodo.
Cumplimiento mesiánico. Satanás fue despojado cuando Yeshua bajó al infierno y luego resucitó. Esa galleta que Cristo le metería en la cara, yo me imagino se la vida. Uno debe estar circuncidado para poder practicar la Pascua. Participar de la Pascua. Entendimiento espiritual, el acto físico de la circuncisión era tan solo un símbolo de lo que sería la circuncisión interna, espiritual, que Dios quería que tuviésemos. Dios siempre ha deseado que su pueblo tenga un corazón circuncidado. A eso es lo que se refiere. Amén. No es que vengan ahora, paren un bebé y van a picarle el dedito afuera, a picarle el pellejito al nene. Por favor, eso duele. Digo, a mí me circuncidaron, porque mi viejita creía en eso. En los tiempos de antes se creía mucho eso, en la circuncisión. Hoy en día los pediatras, cuando nacieron mis hijos, yo le pregunté en base a la circuncisión y ellos me dijeron, no, ya eso no se hizo. Eso es Lo dejaron a discreción. nos dejaron a la discreción de nosotros, pero dijeron, eso es una y fue un ginecólogo y nuestro pediatra, que ya está en la eternidad, también el día de ella, él dijo, eso fue una mala interpretación bíblica. Y todavía lo circuncidan a los muchachitos hoy en día, lamentablemente. Pero si esa parte de ahí no se cuida, crea una cosita que eso puede traer infección. La fiesta de la Pascua debía ser una convocación santa y no debía hacerse ningún trabajo en ese día. Entendimiento espiritual. El creyente encuentra un verdadero reposo de sus propias obras y puede descansar en la obra completa de Yeshua, el Cordero de la Pascua, de Dios. 41. La Pascua debía ser sacrificada fuera de la puerta de la ciudad. Yeshua fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota. Hay poder de sanidad en el Cordero. Yeshua es el sanador enviado de Dios. Fíjate que todos los ritos que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer con ese cordero, que era fuera del campamento, Cristo donde lo crucifican en el Gólgota, fuera de Jerusalén. En Jerusalén, pero fuera del templo, fuera de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota. Y se dice por teólogos que uno de esos montes que está al lado del Gólgota, el Caravela, por allí también está el monte donde Isaac iba a ser sacrificado por Abraham. Amén. Tiene toda una connotación. Todo lo que Dios le dijo y dio instrucciones a Moisés era el cumplimiento mesiánico en el nuevo pacto. ¿Están entendiendo? Espero en Cristo delante. El éxodo se realizó sobre las alas de águila. Las escrituras relacionadas con esto son Deuteronomio, Isaías, etcétera. Cantaron un cántico de regocijo al Señor. Y eso está en Éxodo. El entendimiento espiritual. Cada vez que los creyentes experimentan y aprenden más acerca del significado de la Pascua, surge en ellos un espíritu de regocijo hacia el Señor, como agradecimiento por haber sido librados del pecado y por experimentar ahora una nueva vida en el Mesías. Nota, el ceder de la Pascua, el cual es el servicio y la comida con la cual se celebra la Pascua, siempre termina con cantos de regocijo
y la declaración final del próximo año en Jerusalén. Esto puede verse en Marcos 14:26. Israel es el Primogénito de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero el Cristo fue mandado a Israel, por eso llaman el primogénito Israel. Y la nación se debe bendecir. Es Es decir, muchos de los que han maldecido a Israel. Israel no están aquí ya. Sigue, Está en la pastora, tierra. lee. ¿Dónde está? 49. El 49, entendimiento espiritual. Todos aquellos que aceptan al Mesías Yeshua son llamados los primogénitos de Dios, así como Yeshua es llamado el primogénito de Dios. Entienda este texto bíblico. Cuando dice yo y mi casa serviremos a Jehová, se refiere a una primogenitura. No como dice la Real Academia de la Lengua Española de España, que el borro adelante para que no se espante cuando dice yo primero. Se refiere que yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí estamos hablando de tu primogenitura. Tú primero aceptaste al Señor, esa es tu primogenitura, y los demás por tu testimonio vienen al Señor. Y ellos se van a convertir también en primogénitos para que otros lleguen. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Sí o no? Esto es bien importante, yo quiero que usted lo entienda. Cuando usted acepta, se arrepiente y se convierte, usted se convierte en primogénito. Yo y mi casa serviremos. ¿Están entendiendo ese término de primogenitura? Vamos a seguir, que ya estamos llegando a las 9:30. Hoy día, el ceder de la Pascua consta de 15 pasos. Para comprobar si Yeshua celebró un ceder de Pascua, necesitamos aprender lo que se hace durante esta celebración. Por lo tanto, enumeraré los 15 pasos del ceder de la Pascua y explicaré lo que se hace en cada uno de estos pasos. De esta forma podremos determinar si Yeshua celebró un ceder de Pascua justo antes de su crucifixión. Antes de comenzar a explicar los 15 pasos de ceder de la Pascua, quisiera comentar acerca de un aspecto de esta celebración. Durante el ceder, se presenta una copa de vino y se recita esta bendición. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien crea el fruto de la vid. Durante la fiesta de la Pascua, Yeshua dijo, yo soy la vid verdadera. En Isaías. Nos dijo, Dios tiene un viñedo y que este viñedo era Israel. La vid escogida, plantada en el viñedo, era el Mesías. ¿Cuál fue el primer milagro de Cristo? Con vino. ¿Están entendiendo? ¿Por qué Cristo tenía que hacerle caso a su mamá y convertir aquellas tinajas en vino? El servicio del ceder. El uno tan blanco. Kadesh y la primera copa. Durante el Kadesh se bendice la primera de 4 copas de vino y luego se bebe. Esta primera copa de vino es llamada la copa de la santificación. Antes de beber el vino se recita una bendición. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien crea el fruto de la vida. El lavamiento de las manos. No se recita ninguna bendición. Las 6 carpas. Esta palabra significa perejil y hierbas verdes. Las 7. Esto se refiere al paso, el ceder, en el cual los participantes meten un vegetal verde en agua con sal y lo comen.
El participante de mayor edad se sienta en el lado izquierdo de la mesa e inicia el rito. De esta referencia podemos concluir que Judas era el discípulo de mayor edad. Wow. Ahí están entendiendo Uno lo va por leyendo qué y va viendo Judas como se sienta una al ladito. película. Están entendiendo por qué Judas se sienta al ladito de Jesucristo. Y el que mete la mano conmigo en el pan, ese es el que me va a entregar. Ay, papá. Sigue. El más joven se sienta a la derecha de la mesa. Benjamín era el más joven de los hijos de Jacob. Benjamín significa hijo de mi mano derecha en hebreo. Yashatz, Ajá. la participación del pan. La pieza del medio de los tres panes sin levadura, matzot, es ceremonialmente partida en dos. Matzah significa pan sin levadura. El pedazo más grande se envuelve en una servilleta y se coloca aparte en el afikomen. ¿Lo dije bien? Ajá, El matzah que se come al final de la cena. Esto puede verse en Lucas 22:19. En Maggid, narración de la historia de Éxodo 11, el Maggid concluye con la segunda copa de vino, la cual es llamada la copa de la ira. ¿Se acuerdan las copas de Apocalipsis? Las copas que se viran. Tú las leíste, ¿verdad? Las 7 copas del juicio. Amén. Sigue. Yeshua tomó esta copa en el jardín de Getsemaní. Al narrar la historia del Éxodo, cada persona debe ver el Éxodo como si Dios le estuviera redimiendo en lo personal. Esto se basa, sube un poco, en lo que dice Éxodo. Siempre lo sube antes, hoy lo dije yo que lo subiera. Rachzar, lavamiento de las manos con una bendición, sí. Motzi, la bendición sobre el pan. La bendición del pan es como sigue: bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien provee del fruto de la tierra. Esta bendición es una profecía de la resurrección del Mesías, ya que Él es el pan de los creyentes. Bueno, Dios sacó el pan de la tierra luego de su muerte. Aquí estamos viendo cuando Cristo está dando la cena, que Él dice, Él da gracias por el vino, Él da gracias por el pan. ¿Están entendiendo? Él bendice todo lo que nos da a nosotros. Amén. El fruto de la vid es el vino, el pan que sobre vosotros es partido y es repartido, que ese es el cuerpo. Este es mi cuerpo, que Ajá. esa es la parte que lo dice así. Matzah, se bendice el matzah y se come. En Juan podemos ver que los discípulos estaban reclinados. La Pascua es la celebración de nuestra liberación. En ese día, uno de los liberados de la esclavitud de Egipto, el cual simboliza la esclavitud al pecado, y es considerado como un rey. Según la tradición, los reyes se reclinaban cuando disfrutaban de sus comidas. Por lo tanto, los participantes se reclinaban en ciertos momentos del ceder de la Pascua. Los creyentes en Yeshua son reyes y sacerdotes ante Dios. Maror, Ajá. se bendice y se comen hierbas amargas. Maror son hierbas amargas. Estas hierbas amargas son representadas por lechuga romana o rábano picante. Koresh, el matzah y el maror se comen juntos. Shulchan, Koresh, se come la cena. Safun, wow, que muchos nombres, ¿verdad? Sí. Que tiene muchas connotaciones para leerlo. Se busca el afikomen que había sido escondido. Se paga un rescate por él y luego se come. Baresh, acción de gracias luego de la comida. Al final del Baresh
Se recita la bendición por la tercera copa de vino, luego se bebe la copa. Esta es la copa de la redención. Ese es el primero de Corintios. 22 ayer. El 23 se cantan los salmos como adoración especial para Dios. Entonces se llena la cuarta copa y se abre una puerta para Elías. Entre y proclame la venida del Mesías. Nirsa, todo ha terminado. Se entona un último canto y todos terminan proclamando la frase: el próximo año en Jerusalén. Esto puede verse en Mateo 26:30 y Marcos 14:26. ¿Por qué mencionan Elías? ¿Quién se manifiesta en el monte de la transfiguración? Elías representa ¿qué? Profecía. Moisés representa La gracia. la ley. Y Cristo representa la gracia. Y Cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Amén. Yo creo que déjame ver, si nos falta bastante, ya son las 9:30. Ya como terminan 12. Sí, vamos a dejarlo en qué parte era. Ahí. No, Después de la última 24. Yeshua celebró. Ok, déjame. Ahí se quedó. Apúntalo. Yeshua celebró la Pascua. Hay que decirlo. Sí. Wanda. Banda, que él le escriba de Génesis. Gloria a Dios. Amén. Esto está bueno, ¿verdad que sí? Amén. El cumplimiento de la Pascua. Ahora usted tiene un panorama más claro y específico de lo que significa la cena del Maestro. El cumplimiento completo de la cena, la Santa Cena. ¿Y por qué entonces Pablo dice que no se debe tomar a la ligera y que se debe de tomar sin transgresiones? El que coma la Santa Cena indignamente come muerte. ¿Amén? ¿Por qué? Porque eso nos purifica. La sangre y el sacrificio de Cristo nos perdonó y nos hizo libres para perdonar. ¿Entendieron bien el propósito de la Pascua? Y todavía nos falta un poquitito más, pero avanzamos bastante. La importancia de por qué Cristo tiene que convertir el agua en vino. Porque su sangre, que es el vino, representa nuestra salvación y limpieza del pecado. ¿Entendieron por qué yo y mi casa serviremos a Jehová? Porque usted es el primogénito para que tu casa venga a los pies del Maestro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pasó con Cornelio. Amén. ¿Alguna pregunta? Queremos darle gracias a todos los que se conectaron, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludo a nuestro pastor Gocho y a nuestra amada pastora Xiomara. Muchas bendiciones a usted y a su amada iglesia. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta el próximo viernes con el favor de Dios.